Buenas equipo, vamos con un nuevo video, vamos a hacer un nuevo análisis que el mercado la verdad está bastante interesante. Así que vamos a los gráficos, pero antes vamos a ver un repaso importante de lo que se dijo en el video anterior. Si nosotros miramos, la estructura no está perdida. ¿Por qué? Porque tenemos mínimos cada vez más altos y tenemos máximos cada vez más altos. Entonces, ¿está la probabilidad de ir a hacer un nuevo máximo histórico y que la estructura siga? Claro, está la probabilidad. Lo que sí yo lo veo poco probable. ¿Por qué? Porque también está diciendo, pero Cristian, si no se perdió la estructura, ni siquiera se perdió el mínimo anterior. Bueno, tampoco hay que agarrarse de eso, porque si nosotros vemos, ya veníamos de todo este impulso, este retroceso, este impulso, y acá, por ejemplo, no había hecho un mínimo más bajo que este. Y de todas formas hizo la complacencia y siguió cayendo. Entonces acá puede pasar exactamente lo mismo. Que todavía no pierde este mínimo, haga el rebote, exactamente esto, miren, hasta acá, y después caiga. Obviamente entonces, vamos a ver cómo está ahora. Yo lo que comentaba es que en el ciclo anterior, a pesar de que la estructura seguía siendo alcista, por ejemplo acá tenemos un mínimo más bajo y acá un mínimo más alto, la estructura no estaba rota, y de todas formas hizo la complacencia y cayó. Entonces, yo les mostré en este anterior video que la estructura seguía alcista, pero que no nos agarremos de eso. Primero porque si vieron también otro de los videos más anteriores, yo ya decía que, bueno, en octubre iba a ser el máximo histórico y también en un rango de precio de 120.000, 125.000 o 130.000. Entonces ya estábamos en fecha. Entonces, por más que la estructura seguía siendo alcista, no tiene nada que ver y no nos agarremos de eso porque ya por fecha tiene que cambiar. Aparte, por más que tengamos una estructura alcista, en algún momento las estructuras y las tendencias cambian. Y en este caso, fíjense qué pasó. Pasó exactamente, nosotros nos encontramos acá, que todavía no había perdido este mínimo y de todas formas subió y siguió cayendo, e inclusive ahí ya se confirmó este cambio de estructura, porque acá estamos teniendo un mínimo más bajo que el anterior. ¿Qué es lo que pasó acá? Por ejemplo, acá tenemos un mínimo, todavía acá no se había roto, después hizo la complacencia, cayó y obviamente acá estamos teniendo un mínimo que es más bajo que el anterior. Entonces ahora está pasando exactamente lo mismo y es lo que yo les había avisado en el video anterior y también se cumplió. Entonces, ¿qué espero ahora? Lo mismo. Ahora, si la estructura en macro cambió, todavía queda caída. Pero antes de la caída, nosotros podemos tener una lateralización o inclusive subir un poquitito más para después seguir cayendo. Así que sí, escucharon bien, va a seguir cayendo. Entonces, tenemos un tiempo de aburrido, muy aburrido diría yo, de lateralización o también un poquito de subida, donde todos se ilusionen, pero tiene que continuar la estructura. Y todavía hay tiempo, pero lo que nosotros tenemos que buscar es el piso, tratar de lograr el precio más bajo de Bitcoin para prepararnos para el próximo ciclo. Entonces, lo que nos tenemos que enfocar ahora es en eso, tratar de, como yo le acerté en los videos anteriores del máximo histórico y el precio, ahora tenemos que acertar lo mismo, tenemos que tratar de buscar cuál es el precio más bajo de Bitcoin y en qué fecha, para que nosotros podamos ahí comprar el mejor precio para después obviamente vender cuando supere el máximo histórico en el próximo ciclo. Entonces, vamos a analizar eso. Así esto también queda registrado y nos preparamos para lo que viene, porque les voy a decir algo importante. Ese piso, hay muchas probabilidades que lo encontremos en este mismo año, en 2026. Entonces, para todos esos que ya se rindieron y pensaron que se terminó todo, o están frustrados porque perdieron o algo, no se preocupen porque hay una revancha. En este mismo año pueden encontrar el piso de Bitcoin. Va a ser un precio muy bueno que pueden comprar. Y inclusive, porque obviamente vamos a tratar de hacer el mejor análisis posible, también hay una fecha donde se puede activar el DCA, que son las compras promediadas. Entonces, a partir de ahí, podemos ir empezando a comprar para prepararnos para el otro ciclo. Pero muchos se preguntan, bueno, estamos en un precio, la verdad que es el mismo precio del máximo histórico del ciclo anterior, si es momento para comprar. La realidad es que depende de muchos factores. Si quieren comprar para largo plazo es 3 años, 4 años, sí, está en un excelente precio. Ahora, si lo quieren hacer en corto plazo, no, porque si sube un poquito o si lateraliza es para después seguir cayendo más. Entonces, de corto plazo no serviría, a menos que hagan compras promediadas. Si compran ahora y después cae y siguen comprando, se les mejora el promedio de compra. Pero si quieren ser muy meticulosos y comprar en el mejor precio, pueden esperar. Ahora, vuelvo a repetir, si quieren hacer compras promediadas desde ahora, tiene que ser para largo plazo, no para corto plazo. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver los ciclos de Bitcoin, porque obviamente, por más que este ciclo se comportó muy parecido al anterior, hay cambios, hay cosas nuevas. Y esto es lo que le pasa a muchos analistas, porque se agarran exactamente lo que pasó anteriormente, que sí podemos usarlo como herramienta para lo que venga en el futuro, pero hay algunas cosas que el precio nos está diciendo que cambiaron y la podemos usar a nuestro favor para encontrar ese gran piso que esperamos y un buen precio. Así que vamos a ir a ver los ciclos, eso es importante. Ah, y otra cosa más, perdón, acá tengo otro corte
de donde dije esto importante. Mira, el precio estaba en 87.000 y yo en el video anterior decía esto. Tenemos este máximo, esta corrección, acá tenemos el máximo histórico, la caída, y ahora podemos esperar un leve rebote al alza para después seguir cayendo. Bueno, fíjense lo que dije acá, que puede venir un leve rebote al alza para seguir cayendo. Entonces vamos a ver de vuelta, estaba en 87.000, estaba por acá. Entonces, ¿cuál fue el leve rebote? Se fue hasta los 99 para después seguir cayendo. Otra cosa que también se cumplió en lo que dije en el video anterior. Y por eso les pido que me apoyen, que me sigan, para que yo les siga trayendo este contenido que aparte tiene mucha tasa de efectividad. Así que bueno, vamos a lo importante, vamos al ciclo, al gráfico de los ciclos para actualizar dónde podemos encontrar el piso. Miren, les voy a mostrar. Este es el gráfico de los ciclos de Bitcoin. Así que lo que vamos a hacer primero, vamos a ir a la temporalidad más grande, macro, para ver algo muy importante. En este caso estamos con velas anuales, quiere decir que cada vela representa un año. Entonces, si nosotros vemos el año del halving es alcista y el siguiente también. Luego tenemos un año de bear market, 3 alcistas, 1 de bear market, 3 alcistas, 1 de bear market, y se supone que teníamos que tener 3 alcistas, pero acá se rompió el patrón. Esta vela cerró roja y esta también va a cerrar roja. Entonces, ya vemos que cambió algo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cambió este patrón de las 3 velas anuales alcistas. Entonces, hay algo que estoy determinando, que esto es análisis propio y no lo van a ver en ningún lado, es que el ciclo se empieza a adelantar. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. Si yo voy al semanal, nosotros vemos que en el ciclo anterior, cuando se llegó a 69.000 aproximadamente, bueno, vino el bear market. Luego, acá llegó el piso en 15.000, pero tuvimos nuevamente máximo histórico antes del halving. Y eso no había pasado en ciclos anteriores. Fíjense, en el ciclo anterior, cuando pasó el halving del 2020, recién después del halving vino el máximo histórico. Y si vamos más atrás, lo mismo. Después del halving del 2016, vino el máximo histórico, mucho después. Y así sucesivamente. Si vemos el anterior también, el halving del 2012, el máximo histórico vino después. Pero en este ciclo, que estamos actual, que todavía no terminó, fíjense que el máximo histórico lo tuvo antes del halving. Entonces acá nos da un indicio como que está un poco adelantado. Y por eso la vela anual se rompió el patrón. Entonces, si está un poquito adelantado, podemos esperar que podemos encontrar el piso en este mismo año. Y aparte de eso, puede que después tengamos otra vez máximo histórico. Si se mantiene esto adelantado, puede que tengamos un máximo histórico antes del halving siguiente. El halving siguiente es en el 2028, faltan exactamente 2 años, pero lo podemos tener antes. Podemos seguir este nuevo patrón. Entonces, para tener en cuenta, vamos a medir cosas importantes sobre el bear market para poder ir ajustando qué fecha y qué monto va a ser el piso. Entonces, lo que podemos ver acá es que cada vez, cada bull run, cada vez el porcentaje de ganancia es más chico. Entonces hay que tener eso claro. Cada vez está más estable y no hay tantas subidas como antes. Pero también, eso podría ser malo porque obviamente nosotros queremos el mayor porcentaje de ganancia. Pero tenemos algo bueno, que cada bear market, cada vez el porcentaje es más bajo. Entonces fíjense que en este bear market fue un 87%, en este un 84% y en este un 77%. Fíjense cómo va bajando. Entonces acá podemos tener en promedio, fíjense, este bajó 3% y acá ya bajó mucho más. Entonces, lo que podemos tener en cuenta es que puede estar en el rango de 70% de caída. ¿Por qué? Porque cada vez corrige menos. Quiere decir que, en teoría, no debería corregir por arriba del 77%. Entonces, ahí ya tenemos un parámetro. No tiene que corregir superando el 77%. Tiene que ser menos. Entonces, podemos redondear en 75 o 70%. Y ahora vamos a calcularlo con la regla, obviamente. Entonces vamos a tener esos puntos primero para empezar. Acá tenemos el máximo histórico y esto lo pongo así todo para medir exacto. Y si nosotros bajamos hasta 70%, por ejemplo, nos da un precio de 37.000. Entonces podríamos marcarlo eso. Vamos a marcarlo acá. 37.000. Vamos a marcarlo. Ahora van a ver por qué lo estoy marcando. 37. Ahora, es muy importante también los números psicológicos. Entonces podemos ir también al rango de 40 más o menos, para tenerlo también. Podríamos marcarlo. Fíjense que no hay tanta diferencia.
pero cuando yo marqué el 37, ahora vamos a buscar zonas. Entonces ahí marcamos un posible piso. Después lo que nosotros tenemos que medir, que también lo hemos hecho en videos anteriores para medir el máximo histórico, que es cuánto duran unos bull run. Entonces eso me ayudó a determinar la fecha, que fue en octubre, que le di perfectamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en bear market. Entonces vamos a calcular cuántos días duran. En este bear market, hasta el piso es este, no este de acá. Porque tenemos acá algo importante que quiero aclarar. Tenemos una línea de tendencia que quiebra y después sube. Entonces, lo que vemos es que nosotros podemos empezar a acumular antes que venga el halving. Podemos ir acumulando y hacer compras promediadas. Entonces, el piso está antes. Fíjense que este mínimo es más bajo que este. Entonces, este fue el piso. Entonces, vamos a calcular el piso, inclusive antes que quiebre la línea de tendencia. Esa línea de tendencia también la vamos a marcar. Ya la podemos ir marcando, fíjense. Ojo que esta puede ser modificable, ¿no? Ahora les explico por qué puede ser modificable. Nosotros ya la podemos marcar así. Vamos a ponerla en color rojo. ¿Por qué puede ser modificable? Si, por ejemplo, ahora lateraliza y sube un poquito hasta acá y sigue cayendo, nosotros tenemos que modificarla así. Pero por ahora está por acá, ¿sí? Así que vamos a dejarlo así. Y ahora van a ver por qué lo tenemos así marcado. Bueno, entonces tenemos la línea de tendencia. Y fíjense que los pisos, o sea que el mínimo, el suelo, siempre es antes que quiebre esa línea de tendencia. Vamos a revisarlo bien. Este mínimo fue antes que quiebre la línea de tendencia. Este mínimo fue antes que quiebre la línea de tendencia. Y este mínimo fue antes que quiebre la línea de tendencia. Entonces eso es lo que nosotros vamos a buscar. Así que vamos a medir los bear market hasta esos pisos. Entonces, nosotros medimos hasta acá. Nos da exactamente 427 días. Entonces yo estoy midiendo desde el máximo histórico hasta el piso. Nos da 427. Vamos a medir este. Desde acá hasta acá. Y ya nos da 371. Cada vez más cortito. Y vamos a medir el último. Por ahora tenemos un rango de un año aproximadamente. Fíjense. Y este, hasta el piso, dio 378. Muy parecido al anterior. Entonces, como estoy diciendo que cada vez es más corto y que tiene un rango de un año, si nosotros medimos 365 días aproximadamente, lo medimos desde acá, desde el máximo histórico, y si medimos 365 días, que es exactamente un año, vamos a marcarlo por acá, así queda bien, acá justo, y vamos a marcarlo también con una línea. Entonces fíjense cómo ya estamos teniendo, vamos a marcarlo acá, ahí. Entonces fíjense cómo estamos teniendo precio y fecha. Y por lo que ven, si nosotros vamos a hacer como una simulación, entonces puede el precio lateralizar y volver a caer. Y acá encontrar el piso. Y después continuar para, si logramos un máximo histórico antes del halving, y después continuar para el siguiente ciclo. Entonces, esto es lo que tenemos por ahora, pero hay que pulirlo un poquito más. Vamos a pulirlo un cachito más, ¿sí? Porque muchos pueden estar viendo que acá se pierde esta línea de tendencia que tenemos de los ciclos. Pero esta es dinámica. No es horizontal. Esta por ahora se está cumpliendo, pero puede ser modificable. Si llega al piso este, yo lo que voy a hacer es estirar este soporte dinámico más abajo. Entonces, por ahora tenemos precio y fecha. ¿Y qué nos da? Más o menos nos da en septiembre, pero también nos puede dar en octubre. ¿Por qué? Porque si el máximo histórico fue en octubre, y si sumamos 365, también nos puede dar, o sea, es de un año a un año. O sea, puede ser el próximo octubre. Entonces, fíjense, ¿ven? Yo ahí ya marqué 2 fechas y 2 posibles precios. Entonces, esto lo podemos seguir puliendo todavía. Fíjense algo puntual que, les repito, esto no lo van a encontrar en ningún otro canal. Yo lo que le busco es lógica. Le busco lógica y estadística y cosas que pasaron en el pasado. Y mucha gente lo que usa es indicadores, que esto, que métricas on chain, que lo que... Y siempre, por más que le agreguen cosas, siempre le terminan errando. Entonces tengan en cuenta que estos son probabilidades. A medida que se vaya desarrollando el precio, lo vamos a ir ajustando aún más todavía. Y les prometo que vamos a conseguir el mejor precio del piso de Bitcoin. Entonces vamos a marcar zonas importantes. Recuerden que en el ciclo anterior rompió el máximo anterior del otro ciclo anterior. Ahora se los voy a marcar para que me entiendan bien. Miren, vamos a poner las flechas. Por ejemplo, cuando estamos en el bear market del 2022, fíjense que este era el máximo histórico anterior. Y igual lo rompió. Fíjense, lo rompió y fue más abajo. O sea, el máximo histórico anterior estaba en 19.000. Y el piso fue en 15.000. O sea, lo rompió.
Pero si vamos a ciclos anteriores no se había roto. Fíjense que este piso de $3.000 es mayor que el máximo histórico anterior, que este es 1.200. Pero en este caso, acá el patrón se rompió. Para que vayan viendo que muchos patrones se van modificando, porque si sería todo igual literal, como hacen todos esos canales de YouTube, todos sabríamos cómo funciona el juego y ganaríamos todo, y no funciona así. Entonces, por eso le erraron la mayoría de los canales, porque se agarran a rajatabla de lo que pasó en el ciclo anterior y lo quieren replicar exacto, y no, se cambia, hay que adaptarse al cambio. No es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, por eso yo le busco la lógica, utilizo cosas de la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica, que es muy distinta a la práctica. Acuérdense que jugamos contra grandes jugadores, con los que manejan el mundo. Entonces, tienen que ser inteligentes. Entonces, acá tenemos un patrón roto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos ir por abajo del máximo histórico. No se agarren que el máximo histórico de 69.000, listo, es el piso. No, vamos a ir más abajo aún. Entonces, vamos a ir puliendo eso y vamos a buscar zonas interesantes. Como por ejemplo, acá tenemos una zona muy interesante, donde fue la complacencia del ciclo anterior, y es una zona que acá tocó, es una zona que acá tocó, acá también tocó. Entonces es una zona interesante, también lo podemos ir marcando. Así que vamos a marcarlo. Fíjense que es muy interesante, porque es una zona donde hubo contacto acá, acá hubo contacto, acá pasó a ser resistencia. Fíjense que acá también fue resistencia, luego se quebró y acá lo utilizó de soporte, entonces también es una buena zona de los 48.000. Entonces también lo dejamos marcado. Ahora, fíjense cómo vamos puliendo, donde vamos marcando posibles zonas de piso. Después, otra zona muy importante, fíjense que yo marqué porque contamos cuál podía ser el piso que nos dio 40 o nos dio este de 37, midiendo el porcentaje de caída, que calculamos un 70%. Fíjense que también es una zona interesante, porque acá hay un soporte, fíjense que acá también fue medio zona de soporte, pero bueno, acá se perdió, acá también fue soporte, fíjense, acá fue resistencia, entonces también es importante. Ahora, ¿qué otra herramienta podemos seguir utilizando para ir puliendo? Podemos tirar un retroceso de Fibonacci, por ejemplo. Pero primero vamos a tirarlos en los ciclos anteriores para ver en qué punto marca. Por ejemplo, vamos a marcarlos desde el piso, ¿no? Por ejemplo, vamos a marcar esto. Desde este piso hasta el máximo histórico. Entonces, fíjense que la zona de piso está por abajo del 0,7 de Fibonacci. Fíjense, por abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en el otro ciclo. Vamos a medirlo, recuerden, desde el piso. Desde este piso hasta ahora, lo mismo, por abajo del 0,786. Si vemos, lo mismo por abajo. Entonces, ya se cumplió 2 veces. Vamos a ver qué tal en este anterior ciclo. Marcamos de vuelta desde el piso hasta el máximo histórico y miren que no lo van a poder creer. Lo mismo, por abajo del 0,786 de Fibonacci. Por abajo. Increíblemente se repitió 3 veces. Entonces, vamos a usarlo también de parámetro. Así que vamos a limpiar un poquito. Así nos queda bien. Y vamos a usar el retroceso Fibonacci desde el piso hasta el máximo histórico y marcamos. ¿Dónde tenemos el 0,7? ¿Dónde lo tenemos? Justamente en 39. Justo donde también tenemos marcado la zona cuando hicimos el porcentaje de caída. Pero yo les dije que puede ser por abajo, como en los ciclos anteriores. Entonces podemos marcarlo por abajo, por acá más o menos. Entonces vamos a limpiarlo un poquito para que veamos bien los precios de piso, para que quede bien pulido. Entonces fíjense las posibilidades de precio que tenemos. Tenemos 35.000 si cumple el retroceso de Fibonacci por abajo del 0,7. Tenemos 38 si cumple el 70% de caída, o 40 si cumple también el 70% de caída aproximadamente, y con zonas importantes. Y después tenemos 48 con zonas importantes que fueron resistencias, acá resistencia, acá soporte. Entonces, ¿qué podemos utilizar acá? Podemos marcar en su gráfico las zonas clave, que serían esto, que ese va a ser nuestro punto interesante. Tenemos un rango desde septiembre o octubre, donde puede ser el precio por fecha, y el rango de precio puede ser de 48 a 35.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente seguirlo, y esto se puede actualizar, obviamente, no es que es concreto y punto. Entonces, vamos a seguirlo todos estos meses, que si estamos ahora en marzo, claramente falta entre 6 y 7 meses para encontrar ese piso. Entonces, vamos a ver lateralizaciones o subidas un poquito para después seguir cayendo. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Entonces, ¿dónde es una zona para donde podríamos empezar el DCA? Y ya por abajo tenemos acá por abajo de 60.000,
ya podemos ir empezando a comprar por abajo de 65, por abajo de 60.000, por 55, todo lo que es esta zona ya podemos empezar haciendo compras promediadas, sabiendo que aún todavía puede seguir teniendo caída, pero si nosotros hacemos compras promediadas, obviamente nos mejora el promedio de compra. Entonces, podemos esto estirarlo un poquito más, ahora lo voy a limpiar bien, para dejarlo limpio, que se pueda entender bien, porque si no aparecen muchos garabatos. Vamos a limpiar todo. Lo que vamos a borrar es esta línea de tendencia, vamos a borrar esto, vamos a borrar todo, ahí, vamos a dejarlo ahí, ahí queda más limpio. Entonces, podemos ir comprando en esta zona, de 58 a 38. Todo lo que compremos en ese rango va a ser bueno porque va a estar cerca de nuestro precio seguro. Obviamente a medida que pasa el tiempo lo vamos a ir puliendo más. Entonces ahí ya podemos empezar a hacer compras promediadas. Si nosotros compramos en este promedio, supónganse que compramos, esto hace así, y vamos comprando fuerte, fuerte en este rango, que es entre 40.000, 45.000, 38 y demás. Redondémoslo en 40. Si nosotros compramos, por ejemplo, un Bitcoin entero en 40.000, luego, con que solo vaya al máximo histórico, ya le estamos haciendo un por 3. 4 por 3, 12, que es $120.000. Entonces, ya solo comprando en el piso, le podemos hacer un por 3. Entonces, fíjense lo importante. Muchos de vuelta van a decir, pero un por 3 no es mucho. Bueno, en este ciclo, toda la gente, el 90%, me animo a decir al 95, 98%, perdieron todo su dinero. Inclusive tienen el portafolio en negativo. Y ahora no se tienen que hacer los estrellas por hacer un por 3. Entonces, para mí, hacer un por 3 es un muy buen porcentaje de ganancia. O inclusive va a ser en corto plazo, porque si este mismo año encontramos el piso, después podemos hacer un por 3 dentro de un año y medio más. Porque si nosotros compramos en octubre y hace un máximo en octubre del 2026 y hace máximo histórico en diciembre del 2027, tenemos que esperar un año y medio nomás. Entonces, vamos a seguir esto, lo vamos a ir siguiendo mes a mes, cuando haga otros videos, y lo vamos a ir puliendo. Pero desde mi punto de vista, todavía veo que vamos a conseguir mejores precios. Así que nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, que vamos a seguir el precio de Bitcoin paso a paso. Chau, chau.